Guateque Podcast aquí no hablamos de cualquier salsa, nos apasionan las historias, los ritmos y sobre todo la gente que hace que esta cultura brille en la pista y en el escenario. Cada episodio es un viaje lleno de anécdotas vibrantes y experiencias que muestran cómo la salsa mueve al bailarín y al mundo entero. Así que ponte cómodo porque esto va a estar muy bailable. Ya estamos en el 9º episodio de Al Guateque Podcast y hoy hacemos una pausa en el camino para detenernos en un punto clave dentro de la historia salsera. Ese momento en que la salsa se proyecta al escenario y comienza a hablarle al mundo desde el cuerpo y el oído del bailador. Venimos del barrio, del paso básico, de las fiestas familiares, pero esta vez nos subimos al escenario, donde todo era búsqueda de disciplina, de propuesta escénica, de identidad. Para entender qué sucedía en ese tiempo y por qué aún hoy seguimos bailando sobre esa herencia, conversamos con un invitado muy especial, más conocido en la escena argentina como Ale Musiquita. Es productor musical y, como me gusta decir, un investigador apasionado del sonido latino. Su visión combina el amor por la música, la experiencia en la pista y un oído entrenado para conectar pasado y presente. En esta entrevista llena de datos históricos, vivencias y reflexiones, vamos a recorrer juntos desde los salones del Palladium hasta el desembarco de la salsa en Argentina. Una travesía contada con respeto, profundidad y cariño. Y si bien se extiende más de lo habitual, vale cada minuto por la calidad de lo que se dice, por cómo se dice y sobre todo por quién lo dice. Te invito a escuchar con atención y a reflexionar. ¿Qué parte de esa historia vive en tu cuerpo cuando bailas? Alejandro Blanco. Alejandro lleva más de 3 décadas respirando, bailando y viviendo la salsa en Argentina. Son 31 años en el medio, cultivando una trayectoria que es tan rica como la historia que hoy nos convoca. Empezó como bailador y también como instructor, en esa primera línea donde el cuerpo se vuelve instrumento. Pero con el tiempo y con esa curiosidad que distingue a los verdaderos apasionados, se conectó con la música desde otro ángulo, como DJ, y no solo como eso. También ha sido organizador de eventos, promotor incansable y testigo de cómo ha evolucionado el movimiento salsero, tanto en la pista como fuera de ella. Ale es de esas personas que no solo ama lo que hace, sino que vela por la excelencia y tiene esa mirada crítica y constructiva que hoy nos obliga a mirar más allá del paso bonito o la canción pegajosa. Siempre está pensando en cómo elevar la experiencia, cómo enriquecerá la cultura y cómo honrar las raíces de esta expresión que tanto nos mueve. Así que, si alguien puede hablarnos de baile, música, mambo, barrio y del espectáculo con conocimiento de causa, corazón y clave, es él. Contento estoy yo también y antes que nada déjame agradecerte la invitación porque estos espacios hay que celebrarlos y agradecerlos, todo lo que uno puede dar, porque en definitiva se trata de la difusión del medio en el cual uno está. Así que brindo por la iniciativa del podcast. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero conversando contigo y que nos des un poco de tu experiencia en estos 31 años. Eh, Sé que has pasado por etapas como bailador, instructor,
DJ y productor de eventos, pero un poco más a fondo como para que la gente tenga idea de quién es Alejandro Blanco. Sobre todas las cosas, una persona inquieta, involucrada bastante con la música y con la cultura, sobre todo. Y este tipo de cultura, este tipo de formas, tiene algo que es atrapante y que uno más se mete, más en cosas encuentra y más uno se quiere meter. Así que, en definitiva, he tratado de abocarme a cada aspecto que me ha interesado y la forma más involucrada en la cual la encontré. Es decir, más comprometida, mejor dicho. He tratado de comprometerme en la primera etapa que tuve como bailador y como enseñante, todo lo que pude, y después me han gustado más otras cuestiones que tienen que ver con la organización y con lo que es meramente musical, y de eso ya estamos celebrando 25 años. Eh, Tengo una etapa anterior, como bien lo dijiste, como bailarín y como enseñante, y bueno, y acá estamos. Genial, genial, de verdad que, bueno, considero que eso tendría que ser parte de lo que es un verdadero amante de la salsa, o sea, no abarcar todos los aspectos. No solo habrá gente que a lo mejor se especializa solo en el baile o solo en producir, pero para mí un buen salsero tiene que abarcar todo eso y ser un apasionado del baile y de la salsa en general. Particularmente es mi visión, es lo que yo creo. Bueno, para empezar con este guateque, vamos a hacer algunas preguntitas con respecto al tema que hoy nos trae acá. ¿Cómo sientes o cómo te sientes tú cuando escuchas nombres de músicos como Machito, Tito Puente, Mario Bauzá o Tito Rodríguez? ¿Y qué despierta para ti lo que es la época del Palladium? Bueno, en principio tengo que decir que, en mi opinión, hay un artífice, una mente pergeñadora, dicho de buena forma, ¿no? Es decir, una mente felizmente pergeñadora, que ha sido Mario Bauzá. Mario Bauzá, a muy temprana edad, fue director incluso de la orquesta de Cab Calloway, saxofonista él, Mario. Em, Cab Calloway fue una de las figuras más brillantes dentro de la escena del jazz en Nueva York, y Mario Bauzá a los 18 años ya dirigía la orquesta de este buen señor. Ahí conoce a Dizzy Gillespie, el trompetista, y él venía de Cuba y, como todo cubano, también conocía a Chano Pozo, y en oportunidad de que Chano Pozo viaja de Cuba para Nueva York, él ahí ve una gran posibilidad de juntar a un referente de la percusión cubana, como lo era Chano Pozo, eh, y un referente del jazz, como lo era Dizzy Gillespie. Los presenta, y de ahí nace lo que en el 47, 48 vamos a conocer como Manteca. Hay mucha gente que piensa que, y muy posiblemente con razón, que esa sea la piedra basal de lo que después nosotros vamos a conocer como el jazz latino, pero en una estructura más rudimentaria, de esa fusión, de esa unión de lo que va a ser el jazz puramente neoyorquino y la percusión más cruda cubana, va a ser lo que va a tocarse después en los 50 y en los 60, con toda esta escena del Palladium. Antes del Palladium hay algunas otros nightclubs que son de igual trascendencia, o incluso de mayor trascendencia que el Palladium. El Palladium lo que tuvo es que tuvo la condición de reunir a todas esas estrellas, a Tito Rodríguez, a los tres grandes, al David Tree, pero había otros nightclubs también que eran de igual importancia. Por ejemplo, se ha grabado mucho disco en el China Doll, que también estaba en la escena. Eh, pero volviendo a tu pregunta, respecto de todos esos nombres, eh, yo siempre voy a destacar a Mario Bauzá, porque ha sido yo creo, el artífice o el que ha aprendido
la mecha en todo. Esto es lo que va a ser sobre todo el jazz cubano, el Latin jazz o el mambo de las grandes orquestas, de las big band. Mario Bauza es ese artífice, esa piedra fundacional donde todos tendríamos que llegar e ir y reconectar con esa parte eh, tan importante del mambo. Voy un poco ahora desde tu punto de vista como DJ. Para ti, ¿cómo influye la musicalidad de esa época en lo que podemos escuchar hoy en día en las pistas? ¿Crees que actualmente los bailarines se siguen escuchando ese tipo de música con esa profundidad que la podrían escuchar esa gente en esa época, que la sentían, la vivían y no solo la bailaban? O sea, se ve que la gozaban en carne viva. En principio, déjame decirte que yo creo que el arte tiene que estar siempre en movimiento. De no ser así, estaríamos muy posiblemente escuchando y bailando algún minué o la música clásica, tal vez. Con lo cual, respecto de eso, yo creo que hay que poner en contexto también la situación social eh, de cada época. Lo que sucedía en los 40, en los 50, en el Spanish Harlem de Nueva York, tenía que ver con realidades bastante duras respecto de los migrantes cubanos, sobre todo, puertorriqueños, sobre todo, eh, y toda la gente afrodescendiente que en principio de los 1900 eh, los traen del campo para Nueva York. Gente que literalmente, incluso en esa época, venía de las plantaciones de algodón. Y hay un éxodo masivo hacia la ciudad de Nueva York en el Harlem. Y esa cultura afro, eh, que ya tenía su propia impronta americana, porque habían encontrado en el blues primero y en el jazz después y en el ragtime, esa especie de swing, una manera de comunicarse que derivó en lo que es el jazz. Y, y ese sofrito de cuestiones afrodescendientes se mezcla con otra corriente afrodescendiente que viene del Caribe. Entonces, en todo ese contexto, se da esta fusión en formas más prístinas, más puras. Lo más puro del jazz, lo más puro de la percusión caribeña, de la música y la cultura caribeña. En los 70 va a ser otra cosa completamente diferente. Hay gente que piensa que puede ser que esté un poco más aguado la cuestión. Yo no creo que sea tan así, sino que los contextos históricos son diferentes. Ya no eran lo que sucede con la salsa y la aparición de la salsa como tal, como conglomerado de géneros. El contexto social de los hijos de los primeros migrantes es otro, completamente diferente. Incluso cultural. Las drogas han afectado muchísimo también, y eso hay que decirlo. Han afectado mucho el día a día de la gente de Nueva York, de los latinos en Nueva York y en general. Em, Y lo que ha pasado en los 80, en los 90 y ya entrando más en la época actual, es otra cosa completamente diferente. Hoy eh, no creo que la gente pueda apreciar de la misma forma la música y el baile a la cual se apreciaba hace años atrás. Yo no sé si tengo el pensamiento de que hoy no están tan dedicados o no lo saben apreciar de tan buena forma como en aquellos años, sino que, como te decía al principio, la música va cambiando, el baile va cambiando, las manifestaciones van cambiando. Yo no sé si es tan acertado en algún momento comparar y decir que esto es mejor o peor que lo otro. Es distinto, es diferente. Claro, porque cada época, como bien lo dices, lleva un contexto diferente. En este caso, en la primera época, todo este tema de la migración hacia el norte de Estados Unidos, de los americanos, los latinos, incluso en algún momento también podemos incluir a comunidades blancas como la judía también, que también estuvo muy presente en esa época, sino ejemplos músicos como que vienen después, ya en la década de los 60, como Larry Harlow, o Andy Harlow, que también estaban presentes, son resultado de toda esa confluencia de culturas.
incluso que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya en la década de los 60 70 cuando entra todo el boom de la salsa con Fania, es otro contexto político diferente, la gente estaba, creo que venía un poco, se había perdido un poco del desinterés por esa latinidad, por todos los temas políticos que había pasado, sobre todo con el tema de Cuba y la llegada de Fidel a Cuba, eso también como que subrayó un poco todo ese cariño y ese amor y esa fiebre, por decirlo de alguna forma, de lo caribeño, de lo latino, y como que lo apartó un poco y ahí, tal vez mezclando un poco, los hijos de esos migrantes que estaban en una posición más tranquila, también empiezan a explorar un poco esos ritmos que vienen de allí Estados Unidos, el mismo blues. Estamos hablando de del 69, la aparición del Flower Power. Entonces, ahí pierde un poco la juventud el interés de los hijos de los primeros migrantes, pierde un poco el interés respecto de sus antepasados, de su música, de lo que es culturalmente más genuino para ellos, y empiezan a beber de esas aguas un poco más americanas o norteamericanas, por decirlo de alguna manera. En el medio pasa lo de la guerra de Vietnam, que en la cultura de Estados Unidos se los afecta mucho, y toda esta cuestión de la protesta respecto de la guerra y lo que te decía, ¿no? El hipismo, el flower power y todo ese contexto, había que empatarlo de alguna manera, y es donde aparecen unos subgéneros como lo es el bugalú, o incluso la pachanga toma formas distintas, no es tocada tanto como tradicionalmente lo era en Cuba, y empiezan a haber diferentes formas en las orquestaciones. Ya las big band era una cosa bastante diferente de mantenerla, era bastante difícil de mantenerla, y entonces empiezan a buscar otras formas y desaparecen las big band y aparecen los conjuntos y aparecen las orquestas un poco más chicas, y en búsqueda de seguir manteniendo toda esa cuestión latina, nuestra cosa latina, Exactamente. es donde aparece toda esta escena que es propicia para la salsa. Es innegable que, y de igual forma, eh, hay alguna influencia porque queda ahí y a lo mejor nuevas generaciones como que quieren explorar un poco y van hacia atrás. Y como que, mira la música que estaba en esa época y como que se van enriqueciendo y tal vez no se pierde un poco, ¿no? Y con respecto a eso, trayendo un poco a eso, actualmente el movimiento o el sonido de la música de los 40 50 ¿cree que tiene alguna actualidad, alguna cabida que la gente, o hay elementos que pueden estar vivos de esa música de esa época en la música actual? Ahora se usa mucho una cuestión que tiene que ver con hacer remixes de esas canciones que eran las grandes canciones. No sé si tanto de los 50, tal vez un poco más, más 60 y alguna que otra de los 70. Eh, Digo decir que hay orquestas que lo hacen de buena forma, lo hacen de gran manera. Pero yo digo, ¿no? Lo que ha perdido la música en general, creo yo, es la capacidad de composición, porque estamos hablando de música que fue compuesta hace más de 50 años. Sí. Entonces, hay artistas, hay apariciones de artistas de muy buena factura, de muy buena hechura en su música, eh, pero son los menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la música de esa época, de alguna u otra forma, está presente. No sé si con tan buena calidad, tal vez. No sé si con tan buena, o sea, no creo yo que haya artistas o no muchos, que puedan empatar ese grado de virtuosismo que había en los 50. Y es complicado, es un poco complicado. No que no se pueda hacer, pero como estamos hablando, los tiempos han cambiado y como que van tomando elementos diferentes de la música más moderna y tal vez eso simplifica un poco y
se pierde o tal vez el músico no necesita ser tan virtuoso para tocar. No es que esto sea malo, pero va inherente al correr del tiempo y a las nuevas épocas que van llegando. Creo que va por ahí un poco. Y yendo un poco más hacia más hacia, ya hablando un poco más de los 60 70 ya entrando en esa época, el boom o la irrupción de lo que vendría siendo un factor importante, que es el sello Fania, Fania All Stars. ¿Qué significa para ti? ¿Qué ves en eso con respecto a esa época y su presencia en el mundo de la salsa? Un mal necesario. Para mí es un mal necesario porque eh, tiene su lado A y su lado B. Han sabido darle espacio y oportunidad a artistas que de otra forma y muy posiblemente no se hubieran dado a conocer. Pero bueno, también como toda empresa em, ha sabido polarizar ese mercado y, por ejemplo, hubo gente que le dijo que no a la Fania. Ejemplo, Oscar de León, por ejemplo, uno de los casos más resonantes ha sido el de Oscar Emilio de León, y uno de los pocos que lo ha hecho con éxito, ¿no? Con éxito, que ha tenido la espalda suficiente. La Fania ha sido un sello que se ha fagocitado a un montón de otros sellos menores. Tico Records ha hecho muchísimo por la música caribeña, y ha sido absorbido por completo por el conglomerado de la Fania. Es decir, un mal necesario porque de otra forma no se hubieran podido conocer a muchos artistas y muchos otros han quedado un poco en el camino. Un caso emblemático es en el show del Chita, Pa' Bravo Yo, que iba a ese número y finalmente no pudo tocarse. Cuando se presenta el tipo ahí, el hombre para cantarlo, Masucci le dice, bueno, no vamos con este número y por ese número es reemplazado por Quítate tú para ponerme yo. Vaya paradoja, ¿no? Vaya paradoja. Total. Pero bueno, volviendo al tema, es un mal necesario. Ha ayudado mucho. No sé si a todos los que a todos los que ha podido o a todos los que ha querido la Fania. Al final es una empresa y más allá de los intereses musicales o el amor a la música que podía tener en este caso Johnny Pacheco, también estaba el interés económico de Jerry Masucci que velaba. Claro que Johnny Pacheco también ha tenido su, o sea, digamos, ha ganado su dinero Johnny Pacheco, y está bien eso, sí, no está mal, está bien. Lo que digo yo que las formas, ¿no? Porque vos podés tener una empresa que es sumamente exitosa y alrededor tuyo pueden haber otras empresas que tengan igual éxito que el tuyo y puede coexistir todo perfectamente. Hablo de esta cosa de ser el factor monopolizador de la música latina, a nivel mundial incluso. Eso es lo que no sé si está tan bien. Yendo un poco más hacia el territorio o hacia acá, hacia nuestros lados, hacia nuestras tierras del sur. En tu experiencia, ¿qué me puedes comentar de cómo ha sido la evolución de la salsa aquí en la Argentina? Hay un primer arribo de lo que es la música cubana. Me parece que es un fenómeno que se produce en los 60, en los mediados de los 60. Hay algunos intereses que se van creando, hay unos empresarios cubanos que vienen e intervienen en lo que hoy es Canal 13 de televisión, Ok. en los 50 creo que es. Y dado eso, aparecen artistas como Amelita Vargas, Chico Novarro. Hay un primer acercamiento a lo que sería la música cubana, en lo que después va a ser la salsa. Ahí hay un primer acercamiento. Después llegan algunas cositas muy por arriba en los finales de los 70, pero definitivamente la salsa aquí en la Argentina echa raíces con una migración masiva de la comunidad peruana. Cosa más, cosa menos, a mí no me temblaría el pulso en decir que el germen
en la Argentina de la salsa lo ha puesto la comunidad peruana. De ahí en más, hay un acercamiento también, porque hay otra migración de colombianos, y ya los primeros cubanos empiezan a venir en los principios de los 90 y traen ya la timba primigenia. ¿M? Y lo demás, bueno, ha sido un poco historia, como ha resbalado. Hemos hecho nuestras propias maneras acá en el Cono Sur, en Argentina, de poder aprender estos ritmos, y hemos abrazado algunos fenómenos que se han producido a nivel mundial, como ya esto de bailar en dos, el onchu, el famoso onchu, y con eso nos hemos quedado bastante. Y hoy día, gracias a Dios, eh, por motivos que no son tan alegres, debo decir, por motivos que no son tan alegres, pero si le podemos sacar algo bueno, con la corriente migratoria de venezolanos a este país, la salsa ha vuelto a cobrar vida, valor y de forma más como se vive en el Caribe. Hoy por hoy uno puede encontrar casi en cada esquina de Buenos Aires estos sonidos y estos bailes. Es bastante triste el motivo de la migración venezolana, pero si hay algo que queda bueno es esto, que nos han devuelto la sonoridad de una forma más masiva, porque hasta esta época se había visto bastante reducido y eran ritmos más de nicho debido a los fenómenos que pasan a nivel mundial, lo que ha pasado con el reggaetón, con la balada, con la bachata y demás. Por suerte, vinieron los venezolanos y han puesto en valor de nuevo la salsa acá en Argentina. Gracias, gracias. Bueno, como título personal, ya yo había venido una oportunidad a la Argentina de vacaciones en el año 2013, hace 11 años atrás. Había estado acá precisamente por la zona en la que estamos ahora, por el Congreso, Microcentro. Yo venía, estaba en aquella época prendido a fuego en el sentido de que bailaba todos los días, ensayaba todos los días y yo llegué acá buscando dónde bailar, o sea, algún boliche, en aquel momento desconocía que se le llamaba boliche y fue muy interesante para mí estar aquí tan lejos de casa y conseguirme un local, por ejemplo, como La Salsera, fue el primer local que me En llevaron. Shanghái. Exactamente. Y yo entré y veo esa full de gente así, todo el mundo bailando, y yo que wow, fue como sentir y justo estábamos en esa época de salir, cuando yo vine estaban saliendo el invierno y entrando la primavera, y sentir ese calor así, ciertamente más parecido a mi terruño, a mi Venezuela, a mi Caribe, fue así, me quedé contento, y me acuerdo que yo estuve como 15 18 días acá en Buenos Aires, y de los cuales habré ido como por lo menos 10 días. Bailado distinto, Sí, bailado diferente. sí, sí, me acuerdo, de hecho, en aquel momento me acuerdo que para sacar ya yo bailaba Don Tú igual, estaba ya imbuido por el Don Tú, y me acuerdo que cuando yo saqué a la primera chica a bailar, ay, pero yo le marqué le propuse marqué el do, y ella me dijo, ay, pero yo bailo Los Ángeles. No importa, yo también lo bailo, vamos a darle. Yo lo que quería era disfrutar. Claro. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. Y ahora que tengo estos años acá, estar cerca de la cultura salsera con la gente, con los argentinos, también es una experiencia bastante enriquecedora y que también la veo en el sentido de cómo aprenden ustedes y cómo hemos aprendido nosotros los venezolanos. Te digo desde mi experiencia personal. Culturalmente en Venezuela hay eso de que tanto el hombre como la mujer, pero sobre todo el hombre, si quiere conquistar a la chica, tiene que saber bailar salsa. Pero la salsa no la bailamos como la bailamos actualmente acá o en cualquier parte del mundo. O sea, vas a una escuela y aprendes, ¿no? Allá es muy callejero. Entonces, como que, bueno, pasito para acá, pasito para allá, agarra a la chica, bailas pegado y ya. Entonces, ¿sabes? Cuando llegas acá y El famoso baile Pulevilla. exactamente, o como le decimos nosotros allá, el ascensor del ministerio. Entonces vas para arriba y para abajo. Eso es un aprendizaje, vamos a decirlo, en cierto punto más empírico, pero claro, después cuando entras a las academias,
eh, esa forma de aprender al principio es una barrera porque vienes con un chip diferente, entonces como que aprende, bueno, mira, no, esto es así, marca adelante, marcas atrás, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ya la cuenta, detrás, cuando arranca la música es el 1 de la cuenta, algunos no, algunos al principio les cuesta, pero bueno, eso se va dando, pero la diferencia es que, volviendo al tema es que también es muy válido, es la parte técnica a que a mí en un principio me volaba la cabeza. O sea, mira, el marcas el 1, el hombro acá, el brazo acá, el 2 esto, y wow, en un principio fue así como que, Un choque. ¿qué es esto? Porque si bien Me doy cuenta siendo venezolano que no sé bailar. en un momento así, ese carrizo estoy haciendo. Porque yo decía, bueno, ya yo he bailado, he ido a hacer. Si me permitís, tiene una lógica. Nosotros junto con Chile somos el país más austral, más al sur que hay en el continente. No tenemos Caribe. Entonces, la única forma que tenemos de bailar esto es aprender. No tenemos sí tenemos ese interés que es un poco más profundo, es ir un poco más atrás en lo que nos define como argentinos, que después si querés lo charlamos. Pero nosotros tenemos, la única posibilidad que tenemos de bailar esto es aprendiéndolo. Entonces, no hay otro camino más que estudiarlo. Claro, Y ahí está la cuestión esta del On-Chu primero y en Los Ángeles, porque si bien yo te había dicho antes con anterioridad que el germen de la salsa lo pusieron los peruanos, el bailador peruano es más de calle, si querés, o es más empírico, si querés, está más cerca y tiene su propia versión de cómo incluso interpretar la salsa. Hay grandes orquestas de salsa que tienen su forma de interpretarlo y, y en consecuencia su forma de bailarlo también. Eso está como bastante más cerca del Caribe, ¿no? Lo de los peruanos. Nosotros acá no nos salía, y sí o sí teníamos que aprender con aquellos cubanos que yo te decía, o con los colombianos. Mira, parce, así todo chiquitito en el lugar y saltadito y repicado y demás. Pero encontramos en el estilo Onchú y en el estilo Los Ángeles un método de cuenta, un método de básico, y que es para lo que sirve un básico, ¿no? Para que sea un lenguaje en común con otra persona, eso es un paso básico. Entonces, a través de eso fue como que nos resultó un poco más llevadero y un poco más fácil la cuestión esta de aprender a bailar. Y cuando ya empezamos a ver la profesionalización académica del baile, bueno, nosotros queríamos eso y ya después empezaron a intervenir los espectáculos y ya después empezaron a intervenir las competencias y bueno, y los argentinos somos un poco, estamos hechos un poco para competir, somos así. No nos gusta perder, pero ni a nada nos gusta perder. Entonces, por eso tanta dedicación y ser tan minuciosos en tanto al académico, que para mí está bien y celebro eso porque hay que prepararse, hay que estudiar y eso hay que tener un interés para lo que es cultural y demás. Eso es muy valedero. Lo que no hay que perder de vista, lo que no hay que perder de vista es la esencia de la música y del baile. Y la esencia es netamente callejera. el social, la calle. Exacto. El carácter social. Esta cosa de que vos me dijiste, sacaste a bailar a alguien y te dijo, no, bueno, pero mira que yo bailo tal cosa. Eso es una payasada. Vos venís y bailás y ves cómo te podés comunicar. No hay que presentar un currículum, no hay que decir, bueno, yo bailo tal cosa o tal otra, porque entonces se pierde el carácter social, se pierde la diversión. Aquellos que bailan bien solamente bailan con los que bailan bien. Y sucede hoy día, porque yo lo puedo ver incluso con la comunidad venezolana, que tiene su manera de bailar y ahí están todos agolpados en un pedacito, en un cosito, no se mezclan muy poco. Lo mismo nosotros, los argentinos, o sea, bueno, si no bailan así o asanto, no, bueno, no bailamos. Si la técnica va a ir en detrimento de poder compartir socialmente, el baile solamente va a servir para hacer un show en un escenario, no sirve para nada. Obvio.
es mi opinión. Si la técnica solamente va a servir para bailar en escenario y no en un carácter social y en plan de compartir y en plan de hacer sentir al otro que puede y en plan de diversión, no sirve para más que para eso. Sí, totalmente. Yo te traía esto a colación, ese comentario, porque vuelvo desde mi punto de vista, es interesante la forma, para mí es interesante la forma en la que ustedes aprendieron y llegaron a bailar tal como bailan en la actualidad. Y de hecho, aunque al principio me hizo así como que en algún momento pensar que he aprendido yo, a lo mejor en algún momento también decir no he aprendido nada, también me hizo pensar en, está bueno también mezclar un poco de ese sabor de calle que yo traigo, Por supuesto. eh, con la técnica y mejorar un poco y fusionar un poco eso, sin perder el swing de la calle. Yo soy un ávido, por decirlo de alguna forma, bailador social. O sea, rumba donde yo puedo estar, voy a estar. A mí me encanta bailar social. No es que tampoco me guste, no es que no me guste bailar coreos, me fascina, pero el carácter social, o sea, el estar ahí, compartir con gente, bailar, es lo que a mí me encanta. Y además de eso, escuchar muy buena música, que ese es otro aspecto que a mí me encanta. O sea, yo he ido a tus fiestas, por lo menos, y a veces puede estar media hora, 45 minutos de no baile, pero me estoy vacilando las canciones ahí. Muy bueno, cuando pasa eso es algo que no todo el mundo lo entiende, pero uno a veces puede conectar con lo que está sucediendo, sobre todo cuando uno ya tiene una edad un poco avanzada, ¿no? Uno no puede estar bailando toda la noche tampoco. Esos vacilones mentales que uno se pega son buenísimos. Colares. Hace muchos años un colega me dijo, ¿sabes dónde vas a escuchar la mejor salsa? ¿Sabes dónde está la mejor música salsa? En tu casa. Ahí vas a encontrar las mejores rumbas a las cuales podés ir vos en tu casa, ya sea el parlante, la bocina, lo que quieras llamarle, o el auricular, ahí va a estar la mejor música. Y, y es un ejercicio que es muy bueno eso, porque es goce y disfrute pleno. Y si te pasa lo mismo, te sucede lo mismo cuando vas a un social, bueno, ya está pagado, mi amigo. Totalmente. Es así, de verdad. Siguiendo un poco con esto, tú fuiste y has sido testigo de algunas generaciones en estos 31 años que tienes bailando. ¿Consideras que durante ese tiempo hubo algún momento clave que digas y en el que hayas sentido que esto o ese momento es historia en la escena del baile local? Sí, claro. Año 97, 98 más 98, y hay como una suerte de disputa respecto de quién trajo el 2 acá, el Onchu acá. Hay dos grandes, cada uno con sus argumentos, ¿no? Las dos corrientes que intervienen, y en tal caso te van a decir, no, bueno, lo traje yo, y la otra va a decir, no, lo traje yo. Y estamos hablando de Liz Paredes y de justamente Silvio González y Sandra Ferreira, que son los primeros que tienen contacto con el Onchu. Y si me dejas aclarar algo, el Onchu no es una cuestión ni siquiera moderna, no es algo que haya inventado Eddie Torres, ni siquiera. Si vos ves los videos de los lugares que estábamos hablando recién, del China, del Palladium, y hablamos de algunos bailarines, la marca Contratiempo, en el tiempo 2 y en el tiempo 6 de baile, viene de esa data y tiene toda la lógica porque la salsa, como la conocemos, viene del son y el son se baila todo a contratiempo. Lo que hizo Eddie Torres fue ponerle un método, otra vez, para poder enseñarle a todo el mundo que aprendiera, el que tenía origen caribeño, con esto que te sucedió a vos, decir, ok,
el saoco que yo traigo de callejero de mi barrio, lo puedo poner al servicio de una técnica y entonces va a estar muy bien lo que voy a tratar de desarrollar porque voy a tener la técnica, e incluso de editores le ha puesto cosas del jazz, técnicas de Graham para los giros, etcétera, etcétera. Y vas a poder mantener tu picorcito caribeño. Entonces esa es un poco la idea. Lo que hizo Di Torres es ponerle un método, que tampoco fue él el gran innovador en ese tipo de cuestiones, pero yo tampoco me quiero ir demasiado por las ramas. Eh, a principios del siglo existió un bailarín de bailes de salón que se llamaba Arthur Murray. Arthur Murray. Ok. Y es muy interesante, estamos hablando de los principios de 1900, con los bailes de salón, porque ese tipo sí que fue un visionario. Ese tipo fue el primero que abrió franquicias en sus academias de baile. Ese tipo, los pasos de baile que él desarrollaba para bailes de salón, los dibujó e hizo moldes de pies y de pasos y demás. Entonces te vendía una cajita para bailar swings, cajita para bailar foxtrot, cajita para bailar tal o cual cosa. Y vos ibas poniendo en el piso los numeritos, los moldes de zapatos, para hombre y para mujer, y ibas aprendiendo a bailar así. Ese tipo, para esa época, a principios de los 1900, había un aparato que se llamaba cinemascopio, que consistía en poner un dibujo al lado del otro y pasarlo a una determinada velocidad que pareciera que estaba en movimiento. El tipo te vendía cursos de baile a través de cinemascopio. Un genio total. Un genio. Cuando tuvo sus alumnos avanzados, los becó y les puso, bueno, ok, abrite tu escuela, yo estoy acá, vos abritela a 30 cuadras, a 40 cuadras o en otro estado, lo que sea, y me vas a pagar a mí un canon, vas a usar mi nombre, Arthur Murray, Academia de Baile, y vas a enseñar mi método y no sé qué, y qué sé yo. Ese tipo fue el primero que hizo, fue el primer streamer. Lo que hizo ese tipo fue abrir un salón de baile y puso a una orquesta a tocar a 2,5 kilómetros de distancia y lo transmitió por radio. Es decir, que la gente bailaba en el salón con lo que la orquesta estaba tocando a 2,5 kilómetros de distancia. Un tipo muy admirado por Tito Puente. Tito Puente quiere ser bailarín en vez de músico. Él quería ser bailarín, pero tuvo un accidente en la bicicleta. A los 8 años se rompe los tobillos, no debía poder bailar. Pero su ídolo era este bailarín, Arthur Murray. Cuando Tito Puente vuelve de la Segunda Guerra Mundial, forma su propia orquesta, los Piccadilly Boys, claro, hace un tema que se llama La Rumba de Arthur Murray, más conocida como Picadillo. Wow, claro. Ese tema es grabado, su primera versión, Tito Puente and His Piccadilly Boys, como La Rumba de Arthur Murray, por este tipo Arthur Murray. Después le cambió el nombre a esa misma composición y se llamó Picadillo. No, qué data tan interesante. Más que quedarse en la base principal, en la base del árbol, es lo ideal. Es lo ideal porque es la única forma de aprender de verdad todo esto. O sea, si de verdad eres apasionado por el baile, por la salsa, esa es la vía. Sí, sí. This is the way. O sea, tenemos que ir por allá, escuchar, no quedarte con lo que dice la columna, sino ir a las vertientes e ir explorando, porque es la única forma. ¿Quieres aprender? Explora. Es igual como con el baile. ¿Quieres aprender? ¿Quieres mejorar tu técnica de baile? No te quedes solo con lo que te enseñan en un sitio. Busca aprender otros métodos, otras técnicas para que lo vayas imbuyendo y metiendo en tu técnica de baile para que puedas ser un mejor bailador o bailarín. Depende de lo que sea. Si quieres, aunque quieras ser solo bailador de social o quieres competir y tu meta es ganar títulos mundiales, aprende de todo. Y no solo y yo considero que no solo a nivel de baile, sino todo esto, historia de la música, historia de bailarines, historia de orquesta y por qué sucedió todo esto. El saber, dicen, no ocupa lugar. Yo creo que sí ocupa lugar, ocupa muchísimo lugar en tu formación, en lo que después puedas desprender como ideas, e incluso a nivel coreográfico. O sea, siempre hay que mantenerse
con una mente en estado de alumno, con ese hambre de seguir aprendiendo todo el tiempo. Y en resumida cuenta eso, bailar en dos no es ni siquiera un invento de Eddie Torres. Eddie Torres le puso Método. un método y una forma de comercializarlo. Podríamos decir que editores sería haciendo paralelismo con el método que crea del Mambo on Two o el Break on Two, vendría siendo como un paralelismo con Art Murray. Claramente lo es, porque Eddie Torres tiene maestros. Hablábamos recién, hace un ratito, fuera del aire, de Aníbal Vázquez, que para mí es el gran culpable, o el gran responsable, ya felizmente culpable, Obvio. de todos esos grandes bailarines de él para esta parte, ¿no? Sí. Bueno, ya que estamos, podemos hablar un poquito de Aníbal, como para que la gente entienda quién es Aníbal Vázquez y cómo él es ese culpable de que hoy día esto sea, a nivel de baile, sea lo que conocemos. Aníbal Vázquez es, antes que nada, una persona con muchísimo carisma, con muchísima llegada, que es lo primero que uno tiene que... Lo primero que te llega a un artista es eso, es la presencia escénica, justamente. Apartar la vista de todo lo que sucede alrededor y que uno se concentre en un artista, en una orquesta, en un cantante o lo que fuere. O sea que, en principio, él tiene esa condición, la vista se te va. El tipo definitivamente un monstruo. Esa manera de marcar justamente el 2 con el golpe de galleta de la tumbadora, puede ser el famoso plac, y el método incluso de su básico es lo que va a influir muchísimo, sobre todo, sucede mucho en el Caribe, de poder bailar con la orquesta, que es lo que nos falta un poquito acá todavía en el sur, ¿no? Entender que bailar con una orquesta en vivo es lo mejor que te puede pasar. Espectacular, lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, Aníbal Vázquez es una presencia escénica brillante, rupilante. De él han salido casi todos los bailadores, los grandes bailadores que conocemos incluso hasta hoy día, de hecho, Eddie Torres. Ahí también tenemos el ejemplo de su sobrino, Roberto Roena, Claro. excelente músico y además tremendo bailarín también. Viene de ahí, de esa fuente. Espectacular. Mira, ya un poco para ir cerrando, háblame un poco, vamos a hablar un poco sobre música y sobre tus preferencias musicales. Coméntame un poco cuáles serían tus temas preferidos para escuchar tú y luego cuando estás en una fiesta, cuáles serían tal vez esos temas que tú dices, este es infaltable en una fiesta porque sé que la gente se lo va a gozar y lo va a bailar y Yo creo que uno pasa por diferentes estadios, ¿no? sí, No siempre uno escucha lo mismo. Vas pasando por diferentes épocas, por diferentes épocas. A raíz del programa Musiquita, un podcast que sucede en Facebook, a mí me ha abierto un universo de posibilidades increíbles. Por ejemplo, la música de tu país, que uno la tenía supeditada, ¿no? A Oscar de León y los adolescentes y demás, se abrió en un abanico desde Los Blancos, el Sexteto Juventud, que creo yo que es mi orquesta favorita de Venezuela, bueno, Federico, eh, de su combo latino. no sé, podemos hablar y de gente que uno puede estar escuchando horas, 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 horas y horas. Entonces, hoy, por ejemplo, estoy pasando por un periodo literalmente veneco. Estoy pasando por un periodo literalmente veneco porque estoy escuchando bastante música de Venezuela y de Colombia. Ok. Por eso lo de veneco. En este momento estoy como revisitando esa música. ¿Algún artista en específico o generalidad? Puedes poner que sí, Grupo Nietzsche con Oscar de León como solista o con... Satélites, Titanes, lo que te decía, Federico, Nati, Nati Duf, Nati Orquesta. tremendo.
Sí tengo músicos preferidos, pero no sé si una música determinada preferida. Sí, estoy como bastante siempre más cercano al jazz, tal vez. Claro. Decir, bueno, de preferencia o cuál es el soundtrack que vos ponés, estás en tu casa y cosas como tal vez un poco más cercanas al jazz. Soy fanático de Chucho Valdés, por ejemplo. Ok. Soy fanático de Chucho Valdés, Che Camilo, o sea, no sé, podemos nombrar muchos. Tito Puente en su momento, durante muchos años, ha sido como el máximo referente pero después empecé a encontrar que había gente que incluso la música que hacía Tito Puente la había hecho antes. Benny Moré y su banda gigante me parece una cosa descomunal, total, descomunal, de otro planeta, pero literalmente de otro planeta. Arsenio ha dado tanta leche que muy posiblemente la salsa incluso sea responsabilidad de Arsenio, porque lo que va a ser la salsa en los 70 en realidad son todos los temas de Arsenio. Claro. Eh, pero bueno, sí, qué sé yo, Caballitos de Batalla, nombrábamos Oscar de León, y podemos nombrar desde Llorarás, que lo va a bailar cualquier comunidad, Sigue tu camino, los temas, no sé, los temas de Nietzsche sin sentimiento, o La Ponceña, Te vas de mí, Fuego en el 23, o sea, podemos estar nombrando de Caballitos de Batalla por todos lados, por un montón. O por ahí de repente un Ray Pérez y Los Dementes. Bueno, ahí tenés otra cosa de tu país que es increíble, Espectacular. es increíble. Es que todavía descubrí que hay 2 temas, si no me equivoco, que le hizo muy famosos Héctor Lavoe, que eran cantados por, Perucho Torcat. Vamos a reír un poco, Vamos a reír un poco, sí. que los había tocado antes precisamente Perucho Torcat, y luego creo que en el 71, 72 los reversiona Héctor, Héctor. y ahí ¡pum! Bueno, ese tenemos un punto. A mí ciertamente, yo no creo que Héctor Lavoe haya sido tan buen cantante, ni siquiera. No es un tipo con un rango vocal excelso, pero es sí o ha sido, mejor dicho, un gran hablante, un gran decidor. Entonces me parece que el éxito de Héctor ha radicado más en la forma en la cual interpreta y en la cual dice que más en su técnica, Ya su técnica vocal. vocal. Claro. No, bueno, sí, hay muchas comparaciones, ¿no? O sea, entre cantantes boricua, por lo menos siempre habla, exacto, Cheo, o, o hablan de Frankie Ruiz, el papá de la salsa, en cuanto a rango vocal, ya, Ahí me voy a ganar más enemigos. Y para mí es el papá de la salsa, romántica. sí, pero bueno, sí, totalmente, pero como hablamos de tal vez una cosa netamente técnica, en cuanto a técnica vocal y eso, tal vez podría ser un poco mejor. Ojo, para mí ambos son espectaculares, tanto como cantantes, tal vez en el caso de Héctor más de la parte del pregoneo, del soneo, que la tiene más clara que de repente un Frankie Ruiz. Pero si vamos a soneo, nos vamos entonces a Maelo. claro, Terriblemente. ahí no hay padrote. No. Ese es el gallo dallo. Sí, 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 sí. La verdad, Ale, lo disfruté un montón. Ha sido compartido. Ha sido compartido. Gracias. El conversar un poco sobre esto que nos apasiona, la salsa, su historia, el no irse, lo que veníamos hablando, el no irse, no quedarse solo en el tronco del árbol, sino ir a las ramas, es netamente importante como para que la gente entienda un poco esto que está bailando y esto que los apasiona. No quedarse con esto es on one, on two, sino explorar y conocer. Hay gente que le ha encontrado justificativo incluso a bailar con el asiento en tres. Hay lugares en Europa en los cuales se baila con un asiento en tres y tienen su cuestión, su justificativo. Y además, hace poco me tocó compartir un poquito eh, de una charla, una disertación, y una persona me preguntaba si yo pensaba o creía es una pregunta bastante recurrente. Hay canciones para bailar on one, on two, ya se ha mezclado tanto todo que las formas musicales son
multicolor, es decir, no es tan específico algo de género. En las épocas primeras en los que vos te dabas cuenta cuando un son era un son, cuando el montuno era el montuno, cuando el mambo era mambo, eh, un guaguancó. Y hoy cada música tiene un poco de todo eso. Entonces, ¿qué es para lo que ha servido un poco la salsa también, ¿no? Claro. Para darle una nueva forma a la música tradicional cubana y que cada país y que cada músico le ponga su cuestión, su impronta, su sabor. Entonces, eso es lo bueno, de poder mantener las bases, de estar claros en eso, en cuáles son las bases, eh, pero poder darle nuevas formas para que la música y el arte estén en movimiento, deben estar en movimiento. Totalmente. Bueno, agradecido de nuevo contigo, Ale, por la oportunidad. Algunas palabras finales que quieras dar. No, que la gente que esté escuchando esto apoye este tipo de gestiones, este tipo de iniciativas, porque son necesarias. Así que a todo el mundo que escuche, sigan a esta gente, busquen más conocimiento, busquen formarse y sobre todo diviértanse al mismo tiempo si pueden. Simple, sencillo. Si te gustó, dale like, suscríbete porque nos encanta que nos acompañes y que nos escuches siempre. Aquí seguimos llevando el mambo y la salsa a cada rincón. La pista nunca se apaga, la música sigue sonando. Nos escuchamos en el próximo Guateque. A seguir bailando con el corazón en clave.